tienen un grito de júbilo. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, oh, 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 oh. Avanzar, oh, 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 oh. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. avanzar. A Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. avanzar. Oh, 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 oh. Avanzar. Oh, oh, He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción y que no van a cambiar. Y su meta es ser radical y que no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me invita a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que no digan que loco están, sus acciones son anormal. Y si ves que brincamos, si ves que saltamos, es que somos redimidos. Cantando, gozando, vamos celebrando que el que resucitó está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba y en arriba es tu amor lo que celebramos. Somos uno, somos hermanos, juntos vamos a danzar delante de su presencia. su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. a danzar. Dios vamos a adorar.
Bendito Dios, tú mereces toda adoración, Señor. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz que alumbra las naciones, Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. la luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz que alumbra las naciones, Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. El mundo pueda ver tu luz y tu gloria brillando sobre mí. ese sol que marca un nuevo día, es la luz que brilla entre nosotros, Jesús, La luz que alumbra las naciones. eres la luz que brilla entre nosotros, Eres la luz. es la luz. Eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a ir a la palabra del Señor. Para iniciar vamos a leer Isaías 46:10. Dice de esta manera, en la versión Reina Varela, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Ese es el Señor el que nos está hablando ahí y nos está diciendo que tiene un control absolutamente de todo. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por
la bendición, la oportunidad de que estemos aquí en tu casa, Señor, escuchando, aprendiendo de ti, Padre amado. Sea quien esté aquí, Señor, compartiendo el mensaje, que sea tu palabra la que sea enseñada y que toque nuestros corazones, que sea guía y luz para nuestro caminar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús colocamos todo esto, Señor. Amén. Tal como decía en el verso de Isaías, el Señor tiene para nosotros algo ya que está establecido. Él no está improvisando con nosotros ni nada. Sí, se pudo. Entonces vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere de nosotros exactamente y qué es lo que está buscando y cuál es el propósito nuestro. Vamos a mirar en Juan 5. Bueno, yo lo vi leyendo acá. Juan 5 es el paralítico de Betesda. Es el pasaje que, aunque ya lo hemos escuchado varias veces, la palabra del Señor tiene algo curioso, y es que uno entre más la escucha, más la aprende. ¿Sí? Eso es parte de la palabra de Dios, porque es palabra viva. Y eso es lo que hace una diferencia grande entre lo que es palabra de Dios y palabra de hombre. La palabra de los hombres puede ser muy hermosa, puede ser poética, puede ser bellísima, pero es palabra muerta porque cumple una finalidad y ahí se acabó. Mientras que la palabra de Dios, aunque ya fue inspirada, aunque ya fue escrita, cada día se nos revela con algo nuevo. Dice de esta manera Juan 5:1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos respondieron a aquel que había sido sanado: el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Hay muchas personas que dicen que el Señor Jesús solamente se mueve por fe, y eso lo hemos escuchado varias veces, que el Señor no se mueve por misericordia. Mas sin embargo, realmente Jesús también se mueve por misericordia. Al mirar los milagros que el Señor hizo, que están plasmados en la palabra, estamos hablando más o menos, porque ustedes saben que los evangelios muchas veces relatan algunas veces el mismo milagro, pero desde otra óptica, según el evangelizador. Son más o menos unos 40 milagros que realizó el Señor, con otros adicional, que hay un pasaje que dice: hizo tantos que no habrían libros para poderlos contener todos. Pero si vamos a hablar solamente de los que quedaron plasmados como tal, estamos hablando más o menos alrededor de unos 40 milagros. Todos esos milagros están muy basados en la fe que tenía la persona, y que llega Jesús haciendo su obra e imparte el milagro, sea milagro de sanación, milagro de resurrección, de restauración, de perdón de pecados. Bueno, hay varios tipos de milagros que el Señor realiza, pero este milagro en particular, dése que cuenta que aquí no nos está hablando y es que esta persona hizo la oración de fe y se postró a los pies de Jesús. No, mira, este es un milagro que está basado netamente en la misericordia y en la compasión de Jesús. ¿Sí? No era una persona que había escuchado a alguien que estaba sanando, que algunos dicen que era el Mesías, otros decían que era el que seguía después de Moisés, de Elías, que Juan, no, nada. Esta era una persona que estaba ahí, fue Jesús el que llegó ahí y obtuvo la sanación. Y dice: oh, wow, obtuvo la victoria. Y el Señor nos llama victoria, y uno dice: ay, buenísimo. Pero mira lo que pasa con este pasaje. Esta es una persona que obtiene una victoria sobre una enfermedad, sobre una situación, pero es una victoria que está ligada únicamente a la misericordia de Dios,
a la compasión, a la piedad o al pesar de Dios. Y aunque el Señor se puede mover así, no es a lo que el Señor nos llama, porque el Señor no nos llama a nosotros a simplemente acogernos, a ver si por compasión, por misericordia y por pesar Él pone sus ojos en nosotros y nos sana de algo. Por eso es que solamente es como la excepción de la regla. Y si nosotros lo vamos a mirar en los términos normales, estaríamos hablando como el que dice venció, pero ¿qué? ¿Sí lo han escuchado eso? Venció, pero no convenció. Como cuando alguien tiene una victoria raspando, ¿sí? Como el estudiante que pasó el examen, pero si hubiera colocado una coma de más, hubiese perdido. Pasó raspando. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Y arriesgar la vida de nosotros, que tenemos solamente una vida, arriesgarla esperando a ver si por compasión Él nos soluciona algo, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estaríamos en la posición de aquel hombre y estaríamos esperando únicamente en una dependencia a ver si algo sucede. Y la dependencia muchas veces no está causada solamente hacia Dios. La dependencia del ser humano está causada hacia un montón de cosas, no solamente ante Dios. Muchas personas tienen una dependencia ahorita y una fe y una esperanza a ver si de pronto el nuevo gobierno que llega nos va a solucionar la vida. Mi hermano, no la va a solucionar. Así hubiese sido el otro candidato, no la va a solucionar. Porque nuestra dependencia no puede estar ligada a ver quién está en el cargo de un gobierno. Nuestra dependencia no puede estar ligada a ver si algún familiar nos ayuda, porque esa era la situación de él. Aquel hombre paralítico necesitaba esa dependencia, que alguien llegara, lo arrastrara, lo botara al agua donde agitaba el ángel. Y como su dependencia estaba puesta en alguien y ese alguien no estaba, pues simplemente estaba perdiendo, ¿cierto? Entonces nuestra dependencia no puede estar ni siquiera estar ligada a nuestra familia, a nuestros amigos. No puede estar ligada tampoco al tema del dinero. Y tampoco puede estar ligada a algo que se ve bastante hoy en día en todo el mundo, y esa es la dependencia de la imagen ante otras personas. Uno ve por redes sociales que las personas tienen esa dependencia a gustar a los demás, a tener esa aceptación de los demás. Y es triste ver cómo hay personas que se ofenden, se entristecen porque alguien no le puso me gusta, un like a una foto, a un estado que subió. O sea, dependen totalmente de eso. Y el Señor nos está llamando a eso, a que nosotros no dependamos, y que no dependamos tampoco de emociones. Y es algo que ocurre, y el tema de emociones es algo que sí nos toca al pueblo cristiano, porque el cristiano no está movido a depender de la emoción que me puede causar un culto o que me puede causar una reunión en la cual mi corazón se conmueve, lloro, y ay, mi Señor, tal. Y el problema sigue siendo exacto el mismo. Y no, pero es que soy cristiano, entonces ¿cómo así? No, es que la dependencia está en la emoción que causó la palabra y el mensaje, no más no en la palabra del Señor, en el corazón, y la dependencia de lo que el Señor iba a hacer. Entonces este hombre, aunque fue una historia escrita hace tantos años, es una historia de lo que estamos viviendo hoy en día. Porque si analizamos rápidamente la situación de donde él estaba, estamos hablando de un hombre que estaba en un estanque. O sea, ojo a esto, estamos hablando de algo de hace 2000 años. Un hombre está en un estanque, agua estancada que huele feo y está lleno de moscos, de zancudos, de un montón de cosas. Estamos hablando de un hombre que estaba en el pórtico donde estaban las ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? Popó. O sea, estamos hablando de un sitio con un estanque lleno de zancudos, lleno de moscos, oliendo a feo, y con todo el popó de las ovejas ahí. Y adicional, un montón de enfermos que también estaban, porque no era el único. Y en ese tiempo no existían los pañales Tena, no estaban en camillas UCI ni nada. O sea, imagínense el olor tan hediondo de aquel lugar. Y si nosotros nos ponemos a mirar este mundo tiene un olor hediondo. Nomás prende el televisor, ponga noticias y ve todo el desastre que sale ahí. Y no solamente corresponde a Colombia, corresponde a todo el mundo, ¿sí? Y ahí, en esa posición, mucha gente está esperando a ver si pasa algún milagro, está esperando a ver si pasa algo
no por fe, sino a ver si por lástima el Señor nos ayuda. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, porque eso no es el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas es cumplir con algo que ya está establecido desde el principio, y era a lo que hacía referencia al primer pasaje de Isaías. Entonces vamos a mirar una historia en la que el Señor, a pesar de los errores que nosotros tenemos, que los vamos a ver reflejados en otra persona, cómo el Señor nos puede llevar hacia el cumplimiento del propósito, que es lo que Él realmente quiere. Y es la historia de José. Todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos la historia de José. No me voy a poner a detallar demasiado en la historia, porque pues, el tiempo no nos va a cansar. Y la idea es mirar cómo la historia de José se nos refleja también en la historia de nosotros. La historia de José nosotros la encontramos en Génesis 37:1, y ahí empieza a relatarnos a José de dónde viene, de dónde estaba y cuál es su familia, cuál es su lugar, cuál es su condición y cuál es la época, ¿sí? Estamos hablando de una historia que es más o menos unos 3500 años antes. José, igual que con nosotros, el Señor lo colocó en un lugar, en una familia, y punto. Algo que aprendí en estos días es que, mira, el Señor en ningún momento se compromete con nosotros en cuál es nuestro punto de partida para la carrera de nuestras vidas. O el Señor, cuando se reunió con ustedes a ponerse de acuerdo en qué familia te iba a poner, en qué época, en qué país, con nadie. El Señor no adquiere ese compromiso. El compromiso que adquiere Dios es a dónde vas a llegar, si lo obedeces y te mueves bajo tus líneas. Ese sí es el compromiso de Dios, no el inicio de la carrera, sino la meta. Entonces por eso es que no cabe el uno estar, es que a mí me tocó esto, a mí me tocó aquello, porque a mí me tocó este tipo de familia, porque a mí me tocó tal cosa. Eso mismo podía haber estado alegando José, porque uno dice, José, listo, tan chévere, estuvo bendecido desde el principio, era el consentido del papá, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia que él le dio la túnica de muchos colores y todo eso? Y eso es una bendición tan hermoso, pero es una bendición que trae envidia, rencilla, pelea. ¿Y qué pasa con el ser humano que recibe mucho elogio y muchos regalos y que se le consiente mucho? El ego se va por las nubes, el ego y el orgullo se va por arriba, ¿sí? Dice Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, tengamos algo claro, Dios no se comprometió contigo cómo ibas a iniciar, ¿sí? Mas sin embargo no estaba improvisando contigo, ya tenía todo cuadrado desde el vientre de nuestra madre. Ahí estábamos ya cuadrada toda esta parte. Dice en Génesis 37:2 y 37:5 cuáles eran las actitudes y los comportamientos de José. José era ese tipo de persona que querían mucho en la familia. El papá únicamente lo quería muchísimo. Pues era ese niño que todos hemos conocido, a ese familiar, o a veces hemos sido nosotros, que vamos a decirlo en palabras coloquiales, es bien lambón, ¿cierto? A veces nosotros mismos fuimos los que hicimos eso, o muchas veces fue un hermano o un primo, o en el trabajo lo hemos visto, o en el estudio lo hemos visto, alguien que lambonea, hermano. O sea, esa es la verdad. Porque ¿qué hacía José? José no se ensuciaba las manos trabajando. Él no cuidaba a los animales, no, nada. La tarea de José que le colocaba el papá era: vaya, mire qué están haciendo sus hermanos, y viene y me cuenta. No, pues él bravísimo, ¿no? Ir allá a coger, chismosear, y papá, mire, están haciendo esto. Era un lambón, hermano, ¿sí? Pero era parte de su personalidad. Eso era parte de lo que era José. Y estando en ese tema, es decir, que José no era perfecto. Empecemos por ahí, él no era perfecto para nada, pero a pesar de su imperfección, Dios le da una revelación, ¿sí? Dios le muestra un sueño. ¿Se acuerdan del sueño de José en el que están las 7 espigas? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Oiga, pero ¿cómo así? ¿Es una revelación de Dios y un favor de Dios para alguien imperfecto? Sí.
Así que si tú crees que Dios en algún momento no te va a dar una revelación, una bendición, porque es que todavía no has alcanzado cierto punto de espiritualidad como tal, no, pues estamos llamados a eso, pero el Señor, donde tú estás, el Señor te habla, ¿sí? Tanto para corregirte como para guiarte también. Tanto para reprender algo como para bendecirte y para mostrarte hacia dónde vas a llegar. Entonces ya en este punto ya no estamos mirando, ya pasamos de que Dios no le muestra a José, al igual que a nosotros, de dónde va a arrancar la carrera, pero sí ya le está mostrando la meta, si se mueve conforme a lo que Él quiere que se mueva. ¿Listo? El propósito de Dios no era que José alardeara. En ningún momento en el sueño Dios le dice a José: oiga, mire, ahora ya soñaste esto, hermosa esta revelación, hágame el favor y va y se lo cuenta a todos sus hermanos para que todos salten de la piedra. No, él no lo hace. Pero hay una emotividad de José, hay una emoción. O sea, tener un sueño de Dios es algo hermoso. Y si a eso le suma que usted es bien alatoso, pues, ¿qué hizo José? Inmediatamente ir a contarle a los hermanos qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente la reacción de ellos, pues, para nada buena, ¿sí? Y eso es debido, pues, al corazón que ellos tienen. Hay una parábola que nos cuenta Jesús, en que una mujer se le pierde una moneda, que revuelca toda la casa hasta que por fin la encuentra y que busca a todas sus amigas y le dice: ay, miren, la encontré de nuevo, y todas se alegran. Ah, qué bueno, pero es que sus vecinas tenían un buen corazón y estaban muy felices. Pero en este caso los hermanos de José, pues, como que no andaban muy contentos, que digamos. Por eso nosotros no nos debemos alarmar si una persona siente en algún momento una envidia de nosotros, si alguna persona se inconforma como nosotros vivimos, o si una persona se manifiesta en desacuerdo o en rabia porque el Señor nos haya dado alguna bendición. Es un corazón que el Señor ya irá tratando, ¿sí? Pero es normal que una persona, es normal encontrarnos con personas con ese tipo de actitudes. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho José en ese momento cuando recibe esa revelación de Dios? Lo vemos en Lucas 2, 19, 51, cuando María tiene esa revelación acerca de las palabras de las venía, tanto desde el Salvador que venía, y tanto un episodio que hubo. Eso es cuando Jesús fue hallado en el templo, que estaba hablando con los sabios, y decía, y guardó esas palabras en su corazón. Eso es lo que el Señor nos dice que sí es lo que debemos hacer. Cuando recibimos una palabra de Dios, una bendición que el Señor nos está dando, no es para ir a contarle a los demás porque yo sí soy bendecido y los demás no, sino es algo que debemos guardar en el corazón porque hay algo aún más grande de fondo que el Señor nos quiere dar. Y es parte del propósito del Señor. Proverbios 4, 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, no entres en conflicto para nada a causa de esas situaciones. Génesis 39, 1 al 5. Pues aquí aparece ya cuando los hermanos simplemente quieren acabar con él. Y uno dice: bueno, pues en mi familia no hay gente tan mala. Bueno, listo, en tu familia no hay gente tan mala, pero téngalo por seguro que en el resto del mundo sí los hay, y peores. Y empezando por el mismo diablo. Él no se contenta para nada con las bendiciones que Dios nos da. Alguien que se enfurezca por cuando Dios te bendice es él, y maquina en los corazones de quienes son como él para hacerte caer de alguna forma, para tenderte trampas. Así que si alguien te está tendiendo una trampa, no te preocupes, no te asustes, porque es que el Señor nos dice que es normal que la gente quiera que nosotros caigamos, es normal que la gente quiera atentar contra nosotros, y es normal que la gente conspire, que arme un chisme, que arme una situación de cómo logramos sacar a esa persona del trabajo. ¿Cómo logramos hacer que armar este pelado acá en el estudio, en la universidad, en el colegio? ¿Cómo lo hacemos quedar con mi papá, con mi mamá? ¿Cómo hacemos que quede mal con todos? ¿Cómo destruimos a esa persona? Y es normal que hayan personas así como que quieran hacernos eso. Y acá es donde entra
todo el plan del enemigo empieza a operar de gran manera. Dice Salmo 59, 1, 2: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Mira que el salmista no está diciendo sálvame de hombres sanguinarios si es que los llega a ver alguna vez. No, o sea, él está hablando con una certeza de que los hay. Y es importante identificarlos, pero no para pelear contra ellos, sino para evitarlos a toda costa. ¿Sí? Muchos dicen, hay un dicho popular que dice: ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo. O sea, yo para qué quiero tener un enemigo cerca. Eso es como la persona que quiere tener a alguien que le hace daño todavía más cerca y más cerca, hasta el punto que incluso hasta se casan con esa persona, porque es que algún día va a cambiar y yo sé que el Señor a través de mí va a tocar a aquel hombre y va a dejar de pegarme. Bueno, no lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podréis soportar. Y Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Cuando José pasa por todo ese tipo de tribulaciones a las que es sometido por la envidia, por la rabia y por todo lo que se movió en el corazón de los hermanos, sabemos la historia que José termina en una cárcel, ¿cierto? Sabemos que José gana un favor allá, el favor de Potifar. Sabemos que él sale y que ahora pasa de estar en una cárcel a ser prácticamente el administrador de un hombre poderoso. Pero ¿qué llega en ese instante? La tentación del enemigo. Y la tentación del enemigo, ¿a qué está destinada? La tentación del enemigo está destinada a hacer caer al ser humano, es hacerlo poner en contra de Dios. En el caso de Job, de Job, era de renegar contra Dios, ¿cierto? Eso era lo que tanto buscaba el Satanás, que reniegue. Y muchas veces reniega, porque uno reniega y, ay, no, yo reniego contra Dios, ¿qué tal? No, pues a veces uno no lo dice así, pero si uno tiene unas expresiones, ay, esta vida que me tocó, es que ahí se está renegando contra Dios, porque ¿quién fue el que nos dio la vida? Dios. Renegar contra la vida que tenemos es renegar contra Dios. Entonces, ¿qué es el plan del enemigo? Hacernos caer por medio de la tentación. Y si el enemigo te está tentando, mira, tómalo como buenas noticias. Tómalo como algo bello de tu momento. Porque si el enemigo te está tentando, es porque está viendo o que estás dando frutos en este momento, frutos del Espíritu, o porque te estás preparando y estás próximo a dar frutos. Si el Satanás no te ha tentado, ojo, eso sí es una señal de alarma. Ahí sí preocupémonos, porque eso significa que nos tiene tan ganados que para qué pierde el tiempo con nosotros. Porque es que muchas veces nuestro renegar va contra eso. Cuando uno está en un trabajo y uno tiene un compañero que, Dios mío, mira, es como que se levanta con el único ánimo de cómo fregarme a mí, porque como que nació para eso nomás, y uno reniega, porque bueno, da piedra, es que da piedra de verdad que alguien salga con esas. Pero mira, lo estamos viendo por la óptica equivocada. Lo estamos viendo de la forma equivocada. Oh Señor, Padre Santo, gracias. Gracias, porque eso significa, Señor, que estoy andando en tu camino. Gracias, porque eso es una buena señal. Gracias, papito Dios, muchas gracias. Ahora el Señor me va a mostrar la salida, pues por ahí me salgo.
Hay que tener discernimiento para encontrar la salida y salirse de ahí. Y no esperar, ay, no, venga, yo lo voy a cambiar, yo la cambio. No va a cambiar, hermano. O sea, tú no lo vas a cambiar a esa persona. Quien lo cambia es Dios. ¿Sí? No nosotros. Debemos quitarnos como ese chip de que nosotros estamos para corregir a los demás. Bueno, el Señor nos da una autoridad en la palabra para exhortar a personas y todo eso, pero la corrección de la persona como tal la ejecuta es Dios en el corazón de esa persona. Uno no puede cambiar el corazón absolutamente de nadie. Es más, ni siquiera uno puede cambiar el corazón de uno mismo por sí mismo. Se necesita de Dios que le esté cambiando. Me regala la próxima, Jover. Dice del Génesis 42 al 44. Aquí ya nos encontramos en una parte muy interesante. Después de todo lo que le sucede a José, después de que lo venden, o sea, pasó de estar casi de estrato 10, porque era el consentido, el que nos ensuciaba las manos. Pasó de estrato 10 a ser un esclavo. De esclavo pasa a ser en la cárcel. O sea, andaba de paso de Guatemala a Guatepeor. Uno dice, ay, por fin se me compuso la vida. Me fui para donde Potifar. Acá ya estoy mejor, ¿sí? Es como cuando nosotros nos dan un ascenso o algo. Se me compuso la vida. Ahora sí ya como que eso ya pinta otra vaina. Por fin llegó la bendición del Señor. Y llegó a la mujer del otro a fregar la vida también, solamente a hacerlo caer. O sea, no se encontró con nadie más, sino tenía que ser él. Y uno dice, pero bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Alguna vez ustedes cuando comenzaron los caminos del Señor les sucedió eso? Que algunas cosas empeoraron en vez de mejorar. Y uno dice, ¿pero qué pasó? O sea, cuando me empezaron a hablar del Señor, me estaban hablando de sanidad, y la demora fue a volverme cristiano y me enfermé, o se enfermó mi familia. Venía de caminos complicados económicamente. Vengo a la iglesia porque me están hablando que el Señor quiere que yo sea próspero. Y eso que pues, aquí no se maneja el evangelio de la prosperidad ni nada como tal, pero de todas maneras sí es real que Dios quiere que estemos mejor. Y ahora estoy peor. O sea, ¿qué está pasando acá? Y eso exactamente es lo que le estaba pasando a José. Mira lo mágico, lo bello de la palabra. Hace 3000 años sucedía eso, pero el Señor nos estaba relatando lo que había de suceder con nosotros, ¿sí? Pero recordemos, el Señor no nos había comprometido con nosotros como arrancaba todo. Estaba comprometiendo era hasta para dónde íbamos y cuál era la meta. Hace tanto tiempo, mucho antes, el Señor había dado una palabra, una revelación a José. Y era la hora de que aquella palabra y aquella revelación se empezara a cumplir. ¿Por qué? Porque José ya había adquirido una madurez para eso. De una u otra forma, el Señor a todos nosotros nos ha dado una promesa y unas palabras. A todos, sin excepción alguna. Porque el Señor es claro en eso, porque en todos hay un propósito. Y Él no miente y Él no se equivoca. Que no la hayamos entendido en el momento, que no la hayamos aceptado de pronto porque tal vez no era exactamente lo que yo quería, pero el Señor ya nos dio una luz de algo que iba a hacer con nuestras vidas, de un propósito. Pero a veces en los afanes de la vida a uno se le olvida y echa en saco roto o echa en el olvido lo que el Señor ya se había dicho que iba a hacer. Cuando muchos de ustedes conocen la historia de mi hija, cuando ella pasó por una artritis reumatoide juvenil cuando tenía tan solo 2 años, y que todos los pronósticos eran malísimos, y básicamente nos dijeron que la niña nunca iba a caminar, nunca iba a correr, nunca iba a jugar, iba a depender de nosotros, alzada en camilla, en silla de ruedas para toda la vida y todo eso. Pero antes de que incluso mi esposa quedara embarazada, el Señor me había mostrado en una visión cómo iba a ser mi hija físicamente, cómo iba a crecer, cómo iba a jugar, cómo iba a hacer deporte. Me la mostró con muchos años, mucho más de los que tiene ahorita. Pero en los afanes y en la desesperación ante una dificultad y una enfermedad, yo me olvidé totalmente de esa promesa.
Y después de tantas cosas, oiga, sí, oiga, pero yo qué estoy haciendo, o sea, pero si el Señor ya me había mostrado, o sea, ¿quién tiene más autoridad? ¿Una enfermedad o Dios? Y acá está la misma situación de José. Oiga, pero ¿quién tiene más autoridad? ¿La mujer de Potifar o Dios? Si el Señor ya me había dado una bendición grande y ya era momento. Así que si estás atravesando por esa tentación, no solamente alégrate de que significa que estás listo o dando frutos, sino también alégrate porque significa que ya es el momento del cumplimiento de la visión y del propósito para tu vida. Estás en un momento crucial en el que o te agotas tanto que ya dices, me rendí, ya no más, o corres ese último tramo con todas tus fuerzas. Nosotros hace unos días miramos una película en Amazon, muy bonita, una película cristiana que se llama Vencedor, ¿cierto? Que llama así Vencedor, y relata la historia de una niña que está haciendo competencia de campo traviesa. Es algo muy similar a la maratón, pero es compitiendo corriendo por campo, por todo lado. Y en todas las inducciones que ella le daban y la preparación cómo era para ganar la competencia, mira, cuando ella ya le faltaba los últimos 2 kilómetros, el cuerpo ya lo tenía totalmente molido. Y un mensaje que yo iba escuchando era, ahora sí, en este momento tienes que correr como nunca, con todo. Ya cuando el cuerpo dice, no voy más, ya no siento ser capaz de dar un paso más, ese era el momento exacto para incluso botar toda la fuerza en ese último tramo. Y cuando la tentación, cuando la enfermedad, cuando la quiebra, cuando el chisme, cuando la injuria, cuando nos señalan, cuando nos juzgan y todo eso, ese es el momento en que nuestro cuerpo nos dice, oiga, ya no doy más, no doy más, no doy más. Pero el Señor nos está diciendo en el oído, este es el momento en que tienes que correr el último tramo y correrlo con todo. Así los demás digan es imposible. ¿Qué importa lo que diga el resto del mundo? Lo que importa es lo que diga Dios. ¿O es que Dios se equivocó con la misión que colocó en tu vida? ¿Sí? O es que a la hora de ponernos una misión en nuestra vida, el Señor no tenía nada más que hacer, sino empezó a hacer promesas a lo loco, y y después, y ahora cómo le cumplo a estos. Él no es un político, ¿sabes? Él no subió al poder prometiendo cosas locas a todos a ver para que voten por mí. No, si Él prometió algo es porque lo va a cumplir, y eso no tiene negociación alguna, porque Él habla con la verdad únicamente. Pero después de eso, en ese último tramo aparece algo que es la prueba de Dios. ¿Y cuál es la prueba de Dios? La prueba de Dios es qué vas a hacer con tu bendición. Porque a veces uno cree que, como es mi bendición, es para mí. Tan de buenas yo y el resto de malas. No. El Señor nos está mostrando que tu bendición no es para ti únicamente. Es una bendición que se te da, pero solamente la vas a administrar. Y eso nos choca, porque como ser humano uno quiere todo para mí, todo es mío, mío, mío. Nomás mete a un niño en un corralito ahí y dele una pelota y no la va a coger, ponga a otro niño, y apenas el segundo niño va a tomar el juguete de la pelota o algo, inmediatamente el primero va a empezar a gritar, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y esa es condición del ser humano. O sea, si la tenemos desde bebés, imagínate, el resto de la vida muchas veces nos quedamos así. Es que esto es mío, es que esta es mi bendición, es que esta es mi trabajo, es que este es mi casa, es que este es mi carro, es que este es... No, el Señor te lo dio a administrar porque hiciste méritos, vale, listo, ¿sí? Eso no es gratis, pero solamente lo estás administrando. Y acá hay una bendición que José, tras dar el significado del sueño del faraón, ¿se acuerda del sueño del faraón de las 7 vacas gordas? Seguimos con las 7 vacas flacas, ¿recuerdan eso? Llegó el momento en el que José, después de pasar por un montón de situaciones, por fin vuelve otra vez, y no solamente a su posición más alta que había tenido, que era junto a Potifar,
que uno dice, uy, es que logró, o sea, es lo máximo que puede lograr una persona. O sea, un tipo que viene de ser esclavo y llegar a esa posición, o sea, lo logró. No, ¿cuál lo logró? El Señor lo tenía incluso para algo más grande. O sea, si usted que está creyendo que el ascenso que le dieron en la empresa, o el título que consiguió en la universidad o algo, es que la lograste, no se conforme, porque es que eso solamente es algo pequeñito ante lo que Dios te tiene. José se pudo haber conformado ahí. Ya la logré, estoy al lado de este tipo. Hagámosle el favor a la mujer de él, eso nadie se da cuenta, y sigo conservando mi posición. No, se arriesgó porque el Señor tenía algo todavía más grande. Y José por fin estaba en una posición grande, la posición que el Señor le había colocado en el propósito. Pero aquí venía la prueba de Dios. ¿Y cuál era la prueba de Dios? Efectivamente se cumple todas las situaciones de la calamidad, de la hambruna en toda la región, y aparecen los hermanos de José, ¿cierto? Los que lo vendieron, ahí aparecieron. En nosotros, el que te quedó bebiendo plata apareció. El que dijo un chisme de ti apareció. El amigo que te traicionó, ese vuelve y aparece. El que te quitó la novia, ese hermano vuelve y aparece otra vez. El primo que te señalaba y que te delataba, ese vuelve a aparecer. Pero acá estaba la prueba de Dios. ¿Qué vas a hacer, José? ¿Vas a actuar con soberbia? ¿Vas a juzgar a ellos? ¿Vas a aprovechar la situación que tienes? Es que ahora sí, ya, la sartén está en mi mano. Tengo el mango, cogí el mango de la sartén y ya voy a hacer lo que quiera con estos. No, el Señor nos está llamando a actuar con humildad. Lo que te estoy diciendo en estas palabras hoy, y que el Señor me colocaba, no es tal vez no solamente corresponde a situaciones de penurias que estemos pasando en este momento. Tómalo como una palabra profética para lo que viene para tu vida, ¿sí? Para que el Señor nos tome totalmente y actuemos de la forma correcta cuando estemos ante la prueba máxima. Que la prueba máxima es actuar con toda humildad y no imponernos sobre los demás cuando estemos totalmente bendecidos. Porque si nos mantenemos en el camino del Señor, la bendición llega porque llega. Eso no se me va a negociar. ¿Por qué? Porque se acuerdan, el Señor sí se comprometió cómo iba a terminar tu carrera. El punto es qué vas a hacer con eso. El paralítico de Bethesda logró vencer una enfermedad, pero fue una victoria como cierto sinsabor, porque fue una victoria únicamente relacionada con la compasión y la piedad del Señor. Pero José es una victoria enfrentándose absolutamente a todo, y es lo que quiere de nosotros, la victoria de nosotros enfrentándonos absolutamente a todo. Dice actuar con humildad, con firmeza, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Acaso uno no le tiene que tener paciencia a los demás? Claro, hay que tenerla, porque alguien nos la tuvo a nosotros al principio, o es que nacimos perfectos, ¿o qué? El perdón, Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, ni condenéis ni seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y algo muy importante, no buscar la venganza. Romanos 12:19 que nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, o sea, del Señor, yo pagaré, dice el Señor. Él es el que tiene el control absolutamente de todo, y nosotros no nos está llamando el Señor. Mira, prepárate para la bendición, independiente de donde estés en este momento. Si en este momento estás antes de la tentación, durante la tentación, o ya la lograste superar, no importa. Esa palabra de hoy es palabra para lo que viene para ti, para el futuro. Es palabra profética para tu vida. El Señor viene con bendición grande. Prepárate para administrar bien la bendición. No lo dudes. Ahorita parece que no, parece complicado. Mira, tenlo por seguro. Por ahí dicen normalmente, cuando la noche está más oscura es porque pronto va a amanecer. Y el Señor te tiene ahí.
Administra bien la bendición del Señor y prepárate. Que no te coja como desprevenido. Ay, ¿ahora qué hago? No. Señor, listo, gracias. Era para eso lo que me tenías preparado. Perfecto. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Esther, con todo el tema, con todas esas situaciones por las que pasa Esther, y entra un momento, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y cuando la confrontan le dice, en Esther 4:14, pues si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado a tu reino. El momento en que tú vas a llegar a la gran posición del que el Señor te tiene va a llegar pronto. No lo dudes, el que duda pierde. Génesis 1:28 dice, y los bendijo y les dijo, profeticad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven para la tierra. Es decir, hay que señorear la bendición que el Señor nos da, administrar la bendición que el Señor nos da, y preparaos, porque el Señor llega con la bendición, llega con el cumplimiento. Pero si nos coge como a las novias que no estaban preparadas, perdiste. Y perder toda una vida, eso es demasiado triste. O sea, toda una vida esperando la gran bendición y perderla en el último segundo, pues no aguanta. Por ahí dice. Entonces, mis hermanos, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nos preparamos para toda la bendición que viene. Actúa en fe, muévete en fe, que si el Señor ha dicho que lo va a cumplir en tu vida, lo va a cumplir. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes. Eres la luz, eres el sol de un nuevo amanecer. El cielo